tanto su comunicación con el sistema nervioso está dada por nervios que tienen que pasar. ¿Sí? Ya una de las revisiones que vi justamente estaban indicando ello. ¿Sí? Pero en otras especies, por ejemplo en reptiles, existen lo que se conoce como glándulas parapineales. Es decir, que tienen la función de la glándula pineal, pero no son, no es la glándula pineal, sino que están ubicadas, por ejemplo, ¿en qué? O en la cabeza. ¿Sí? Son estructuras parapineales que también están midiendo efectos externos, ambientales, por ejemplo, la luz. ¿Sí? Entonces, existen una gran cantidad de estructuras diferenciales que no solamente van a sintetizar o controlar la síntesis de la melatonina, sino también existen otras fuentes de síntesis de esta hormona. Por lo tanto, no estamos completamente direccionados hacia ello, ¿no? No podemos pensar solamente en la glándula pineal como fuente principal de la melatonina. Hay otras fuentes. Entonces, pequeño reducción a la parte del uso central del cerebro, entre el mesencéfalo y el diencéfalo, pertenece al grupo de órganos circunventriculares. Ya veo que siempre les enseño a recordatorio de la teoría, que tienen en común estar situados por fuera de la barrera de masa encefálica, como ya lo acabo de mencionar, y en comunicación con el sistema ventricular. ¿Sí? Los pinealocitos constituyen entre el 80 al 90% de los componentes celulares de la glándula, y el 10 a 20% restante lo constituyen células gliales, como asocitos y microglía. Ya no te voy a explicar ello. Ya lo vimos en el sistema nervioso, ¿cierto? ¿Sí? Los elementos vasculares y terminaciones nerviosas. Es decir, es un órgano bastante complejo de control. ¿Por qué? Porque tiene que estar recibiendo estimulaciones externas. ¿Sí? Externas. ¿Tiene alguna pregunta? Ya nos vamos a ver. Los pinealocitos son células encargadas de sintetizar y liberar la melatonina. Si ustedes se acuerdan un poco, habíamos dicho que existen hormonas que son derivadas de aminoácidos, ¿se acuerdan? Las aminas. Pues la melatonina es una de estas aminas. ¿Sí? Ya vimos unas, ¿cómo se llaman? Las catecolaminas. Quinto indirecta de pues la melatonina no es una catecolamina, obviamente, es una indolamina. ¿Sí? Esas son la otra familia, ¿sí? Las indolaminas. Entonces tenemos dos familias de hormonas derivadas de aminoácidos, las catecolaminas y las indolaminas. Las indolaminas, la principal representante son varias, pero aquí tenemos la melatonina. Otra es la serotonina, que participa también en la síntesis de la melatonina. ¿Se acuerdan ustedes que las catecolaminas todas participaban en un proceso? Por ejemplo, hasta llegar a la adrenalina, tenían que pasar por dopamina, noradrenalina y luego adrenalina, ¿se acuerdan? Pues las indolaminas tienen algo parecido. Ya vamos a ver más allá. La inervación del que controla la glándula pineal es simpática y es la inervación más importante que recibe esta glándula. ¿Sí? Esto origina en los ganglios cervicales superiores en el vientre. Esta cara, sí, un poco de anatomía, simplemente de laboratorio. Ok. En peces y anfibios y reptiles y aves, esta glándula pineal es un órgano bastante complejo, dotado de capacidades fotorreceptoras. ¿Recuerdan que el sistema nervioso hablamos de los fotorreceptores también? Pues aquí lo estamos mencionando nuevamente. ¿Sí? La glándula pineal tiene muchas, en estas especies tienen características fotorreceptoras. ¿Sí? Y un corte esquemático histológico, así como lo tenemos aquí, como habíamos estado viendo durante toda a la glándula pineal un corte histológico, ¿no? Estructuralmente no es tan importante analizar tipos de células como, por ejemplo, si el páncreas, por eso que el páncreas estaba claro, el páncreas sí está, entonces no se tiene análisis histológico, eso sí lo hicieron, ¿sí? Células alfa, beta, células B. Entonces, acá
no en realidad no hay tanta diferencia. Los piñalocitos abarcan hasta el 90% de la glándula, por lo tanto no es tan necesario especificar diferencias celulares, ¿no? Bien, entonces ahora sí tenemos a colación la melatonina. La melatonina, ¿sí?, que proviene de la glándula pineal, ¿sí?, tiene básicamente un control circadiano. Ya vamos a hablar qué será eso. Es más, por ahí un compañero de un artículo que hablaba de control circadiano, ¿sí? Y este control circadiano es justamente detectado, digámoslo así, por el hipotálamo. Núcleo hipotalámico que controla ello es el núcleo supraquiasmático, ¿sí? Es el núcleo supraquiasmático el que va a recibir las señales de cuántas horas, ¿sí? A su vez también existen receptores de ciclos circanuales. Todo este tipo de ritmos biológicos ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero tomen en cuenta que estamos mencionando circadianos. ¿Qué significa circadianos? A ver, vamos a adelantar un poco. Porque tiene que ver con el día, ¿no es cierto?, la circadia. Y circanuales no está tan rebuscado, ¿verdad? Luego lo revisamos más, ¿sí? Entonces, obviamente ahí tenemos también que la melatonina no puede ser controlada por el tipo de vida, ¿sí? Y como ya lo mencionaba en algunos artículos, la mayoría tiene dos tipos de receptores, ¿sí?, tipo 1, tipo 2, pero existe también un tipo 3. Es más, en uno de los artículos lo mencionó, hay un tipo 3 también en melatonina, que vamos a ver cómo pueden funcionar eso. ¿Sí? Como es una amina, tiene características de proteína, por lo tanto sus receptores son de membrana y por lo tanto va a actuar bajo la ayuda de un segundo mensaje. Se le pasó la mano en el examen anterior, que estuvo extremadamente fácil, ¿sí? Pero acuérdense que estamos repasando mucho el básico. Bien, aquí está la síntesis. Y como les digo, es una indolamina. Las catecolaminas venían y se derivaban de la tirosina con esto, ¿de acuerdo? Pero estos vienen del triptófano o triptófano, ya depende de cómo quieran ustedes pronunciar. Hay gente que le llama triptófano o triptófano. Y como habíamos quedado, la primera enzima que actúa cuando va a sintetizar una hormona derivada de aminas es una hidroxilasa. Entonces, en este caso se llama triptófano hidroxilasa. Si ven que es muy lógico el asunto, está más fácil de entender, ¿entienden? Salud. Entonces, este triptófano es el primer paso, ¿sí? ¿Por qué se llaman indolaminas? Así cuando hablábamos del radical catecol de las catecolaminas, que no existe, pero bueno, no existe, ¿sí? El radical indol en este caso sí existe, y es este, ¿sí? Por eso que todos lo repiten, ¿sí? Ese sí existe, el indol, se llama indolamina. Entonces, una vez que se forma el hidroxitriptófano, ¿sí?, va a actuar una descarboxilasa y va a formarse la serotonina. Se llama también como 5-HT-serotonina. La serotonina ya es una hormona, una molécula activa que puede realizar muchas funciones. Ustedes lo van a mencionar esto en fisiopatología, lo van a ver en farmacología. Es más, hay una novela escrita por un autor francés que se llama Serotonina, ¿sí? Porque la serotonina actualmente se utiliza para tratamientos de depresión y muchas cosas. Por cierto, esa novela me depresionó mucho, no la recomiendo. Yo pensaba mal, pero no. Bueno, pero esta serotonina, dependiendo de dónde se encuentre, si se encuentra en la glándula pineal, en los pinealocitos, entonces pasa a actuar una transferasa, una acetiltransferasa. Esta acetiltransferasa la transforma a la serotonina en acetilserotonina. Y esta por último una metiltransferasa y la transforma en melatonina. Pero si no está en los adipocitos, en los pinealocitos, si no está en los pinealocitos, entonces en otros sitios simplemente se puede convertir con una deshidrogenasa en otras moléculas metabolizadas. Pero la serotonina, como les digo, ya es una molécula química, tiene acciones. La melatonina, en cambio, pero la serotonina es precursora de la melatonina en los pinealocitos específicamente. Pues como les digo, también existen estructuras parapineales que también pueden producir todo este fenómeno, ¿no? En otras
fuente tenemos así: una hidroxilasa, una carboxilasa, una transferasa, una metiltransferasa, y ahí tenemos el mucho más resumido, digámoslo así, pero esa es la síntesis de la salud. Como ustedes ya pudieron escuchar a sus compañeros que escucharon sus artículos, tiene muchísimas funciones y hasta la fecha sigue siendo muy estudiado. Muchos de los artículos, con excepción de, ya se me fue ahorita, todos los artículos eran del 2024 a 2025, la gran mayoría, ¿sí? Excepto, y claro, se está investigando muchísimo, ¿no? Sí, a ver, tengo ojos muy grandes, parece que estoy viendo, y en realidad estoy viendo todo un grupo, pero en realidad sería otra cosa. Ok, entonces, esta es la síntesis de la melatonina, ¿sí? Como ya vamos a ver más adelante, existen otras fuentes de síntesis de melatonina. El proceso es exactamente el mismo. Tiene que haber un aminoácido, un triptófano, o tiene que haber una hidroxilasa, y este es el primer paso, ¿sí? La triptófano hidroxilasa. Es más, esta enzima, triptófano hidroxilasa, al provocar este tipo de trastornos hasta llegar a serotonina, puede provocar, a ver, esta hidroxilasa se incrementa en algunas situaciones, por ejemplo, esta es oína. ¿Sí? Ustedes se van a ir, se incrementa esta hidroxilasa y se desencadena este evento, porque el triptófano va a estar presente, ¿sí? Y se forma serotonina. La serotonina, en este caso, de hígado, de estrés, lo que va a provocar, es decir, en este caso de aquí, estaría acá, ¿sí? Lo que va a provocar es que disminuya capacidades cognitivas. De ahí que se recomienda no tomar decisiones con la cabeza caliente. Cabeza caliente produce ese incremento de serotonina, ¿sí? Porque no piensan bien. No piensan bien. Una vez por decir esto, se enojaron, ¿sí? Se imaginaron, se quitaron los serotonina, irónicamente, ¿sí? Y hasta ya me dejaron de decir la palabra y demás con los estudiantes, ya, hace mucho tiempo. ¿Sí? Pero es verdad. ¿Qué fue lo que les dije yo? Ellos iban a retirarse de la materia porque habían retomado la comida y se complementan la comida. ¿Sí? Y ya que de ahí, si llegaron a la oficina a dar y que no sé qué, primero tranquilicen, en cualquier decisión que tomen, háganlo con cabeza fría, que se nos da. Y no sé qué buscaban, que vamos a pegar a la persona, no sé, a lo mejor eso querían, pero no, o sea, yo fisiológicamente les digo, no, están ahorita enojados, pero van a retirarse de la carrera, que es retirarse de su profesión. Tienen que tomar decisión con cabeza fría, cuando no haya serotonina, cuando no haya triptófano hidroxilasa, ¿sí? Ahí toman la decisión y toman cualquier cosa. De lo contrario, el siguiente día están repitiendo de eso, va a haber dicho, va a haber, ¿sí? ¿Perdón? Ok. Entonces, ese es un detalle que debemos de saber, porque como les digo, la serotonina ya es una molécula activa. Acuérdense que la depresión, el estrés, la felicidad, la alegría, son simplemente algoritmos bioquímicos, donde las concentraciones de dopamina, serotonina, oxitocina y melatonina están jugando. Así es. ¿Sí? El rato que se descubra adecuadamente bien ellos, podrán tener el famoso espectro de la felicidad. Porque no importa que hayas hecho lo que sea, te inyectas esa vaina y estarás feliz. No importa que hayas sucedido. ¿Sí? Porque son algo de aquí, ¿verdad? Bien. Ahora sí, eso también, ya lo vi en algunos de los artículos, me parece interesante, lo que habían propuesto ahí. Puse de una persona, ¿sí? Porque eso es mucho más del otro, ya vamos a ver animales, no se preocupen. Entonces, la luz entra por retina y se tiene que llegar hasta el núcleo supraquiasmático. Había dicho desde el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo. No estoy escapando a nadie acá, ya le tapé aquí la filmación. Entonces, una vez que se llega al núcleo supraquiasmático, ¿sí? Va al núcleo paraventricular. Este paso de aquí varía entre especies. Varía entre especies. En algunas especies ya el supraquiasmático va directamente al segmento superior, que ese es uno de los ganglios intermediarios
para la acción de la melatonina, de la actividad de la glándula mamaria. Porque estos ganglios cervicales superiores son los que permiten llegar, que las neuronas lleguen hasta la glándula pineal. Por esa razón es importante tomar en cuenta. No sé si están tomando todas las explicaciones que yo hago de una diapositiva. Me he dado cuenta en los exámenes que se basan mucho en la famosa foto, que hacen las diapositivas, y no están tomando en cuenta las aclaraciones que yo hago durante ellos. Y no sé si ya se dieron cuenta que yo en los exámenes pregunto las aclaraciones que yo hago de eso y no tanto en la diapositiva. Tomen en cuenta eso, digo, para que las personas que solo están viendo están esperanzados en las fotografías de los que toman y nada más. Lo digo nada más. Vas a poder examen y me sale final. Espero que sea tiempo. Ok, entonces, estos ganglios, ¿sí?, son importantes justamente para poder tener el control de la glándula pineal. ¿Sí? De ahí la importancia de tener todo este mecanismo bien entendido. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede en la célula? Bueno, en la célula tenemos varios mediadores. Como estamos hablando del sistema nervioso, tenemos que ver a los neurotransmisores. NE por unidad, ¿qué sería? Norepinefrina, ¿no es cierto? Pero este PIB es el polipéptido intestinal vasoactivo. Intestinal vasoactivo. El PIB. ¿Eso qué significa? Significa que esta célula no solamente puede ser un pinealocito, porque si hablo de que existe también un polipéptido intestinal vasoactivo, significa que la melatonina también puede ser sintetizada por células enterocromatíneas, es decir, aquellas que están en el sistema digestivo. Como llevamos más adelante, en el sistema digestivo muchas veces se sintetiza más melatonina que en la glándula pineal. ¿Sí? Más melatonina que en la glándula pineal. Por lo tanto, tomen en cuenta ese detalle. ¿Qué hacen ellos? Estimulan obviamente un segundo mensajero. ¿Sí? Ya sabemos que la noradrenalina puede tener expresar 90. ¿Sí? ¿Qué sería C? Eso, así, rápido, directo al grano, a la yugular, así, adenilatoxinas, ¿cierto? ¿Qué es la que transforma la TP en ARP? Sí, claro, muy obvio. Ok. Bueno, y esta adenilatoxicasa que transforma la ATP en ARP, el segundo mensajero, es el que va a transformar desde el triptófano a la serotonina en melatonina, como ya lo vimos en la diapositiva. ¿Sí? Esto sucede en la célula para sintetizar la melatonina. ¿Sí? Ahora sí, aclarado eso entonces, ¿dónde nomás puede actuar la melatonina? Ya vimos, muchos de ustedes en sus artículos que revisaron el día de hoy, todos que revisamos fueron sobre melatonina. Eso significa que más o menos ya tienen una buena idea de toda la cantidad de acciones que tiene la melatonina. Puede actuar a nivel de receptores de membranas, encadenar activación de los mensajeros, de forma parecida como actúan muchas hormonas de carácter proteico. Por su alta liposolubilidad, puede actuar también sobre receptores a nivel nuclear. ¿Sí? Porque en el caso de las indolaminas, ¿sí?, el radical indol les da liposolubilidad. Esta es una de las excepciones de los derivados de minas. Habíamos dicho que los derivados de minas, ¿sí?, tienen características proteicas, por lo tanto son lipofóbicos. Pero las indolaminas tienen un alto grado de liposolubilidad, por lo tanto también pueden atravesar membranas. Lo que significa que si alguien vende crema de serotonina, sí le podemos estar creyendo, ¿sí?, porque pueden atravesar membranas. ¿Sí? Es decir, que pueden actuar como las hormonas esteroides, en este caso. Experimentalmente se han detectado sitios de unión para la melatonina y núcleo, mitocondrias de células de bolsa de Fabricio. Obviamente ahí a lo mejor no saben. ¿Qué es la bolsa de Fabricio? Oh, mira, muy bien. Obviamente es uno de los órganos hematopoyéticos en las aves.
Pero nosotros no es que había mencionado más adelante otra vez, ¿sí? Porque hay acciones específicas de la melatonina tanto en los virus pulmonares, directrices, ya estamos viendo. Bien, pero su número entonces va a disminuir avanzando la edad de los jóvenes, ¿no? La melatonina puede atravesar una de las principalmente actúa sobre elementos citosólicos. ¿Cuál es un elemento citosólico? A ver, yo creo que tú tienes ya tomando mi ejemplo, están tomando, ¿no? ¿Qué es un elemento citosólico? ¿A qué suena? Exactamente, que están ubicados en el citoplasma, es muy lógico eso, ¿cierto? Los elementos citosólicos tienen un ejemplo de un elemento citosólico. ¿Ahí? Ok, pero también el esqueleto citoplasmático, el citosqueleto, ¿sí? Pueden actuar ahí también. Pero insisto, son cosas que uno no necesita aprenderse de memoria. Va entendiendo y va saliendo. ¿Sí? También regula acciones oxidológicas. Ya muchos de los artículos que leyeron justamente estaban sobre las acciones antioxidantes de la melatonina. Aquí tenemos algunas letras. Sin la necesidad de receptores específicos, es decir, solo con la presencia, básicamente está reduciendo los ROS, ¿no? Y es probable que la melatonina influya sobre funciones importantes intracelulares a través del control de la fosforilación de proteínas. Gracias a su afinidad con la calmodulina. La calmodulina es una proteína que permite o facilita la contracción del músculo denso. ¿Sí? Eso lo veremos en detalle en episodios. No. Tenemos que ver cómo hacemos el interior del impacto. Y con ello modula en parte las proteínas dependientes del calcio. ¿Sí? Entonces es muy complejo una pues ahí miren todas las acciones y funciones que puede hacer la melatonina. Ustedes mismos ya lo explicaron, los compañeros que dieron sus resúmenes, actúa con muchos sistemas y muchos órganos. Entonces, comencemos. La melatonina nos da, digamos así, algo así como propulsión. ¿Sí? Es decir, un sentido de temporalidad. ¿Sí? Y está muy relacionado a la conexión madre-viejo. Y muchas de estas cosas se transmiten por la leche materna. Si ustedes leen el último capítulo del Tratado de Fisiología Médica de Gaiman, que es una fisiología médica para humanos, pero es muy bonito, me parece, que tiene una lectura bastante fácil. El último capítulo es sobre fisiología deportiva. Y ahí pueden ustedes darse cuenta cómo, por ejemplo, la adaptación a la altura de humanos se pasa por la leche materna. ¿Sí? Por la leche materna. Entonces, muchas de estas características se transmiten por la leche materna. ¿Sí? La termorregulación, es decir, que la melatonina también coparticipe en los procesos de termorregulación, que ya lo vimos al inicio del semestre, y ahí es importante. Por eso es que hablamos que la melatonina, uno de sus compañeros dijo que justamente la melatonina participa en procesos homeostáticos, de la homeostasis, ¿se acuerdan? ¿Sí? La melatonina y la locomoción, las aves, ¿sí? Por ejemplo, en aves se ha encontrado que una pinealectomía, ¿a qué suena eso? Que le trae la melatonina, exactamente, altera la locomoción del animal. Muy posiblemente sea por el hecho de desorientación. ¿Sí? Las aves utilizan estos órganos para también orientarse. ¿Sí? Con el sistema cardiovascular, a concentraciones fisiológicas de la melatonina provoca vasoconstricción, mientras que a altas concentraciones puede provocar vasodilatación. ¿Sí? Es decir, que cuando hay una sobrecarga de melatonina puede tener un efecto contrario. Y también hay algunos estímulos sobre el glúteo supraquiasmático para poder afectar ¿qué? El ritmo cardiovascular, la frecuencia cardíaca y hasta la tensión sanguínea. Amigo, una pregunta. Últimamente he dicho que tomar melatonina no es bueno porque afecta al corazón. Entonces, el asunto es dosis fisiológica, porque la melatonina es muy recomendada, por ejemplo, para el sueño. ¿Sí? Quienes sufren de insomnio les recomienda melatonina, pero tiene que ser bien recetada por todos los efectos que vienen a tener. Acuérdense que una sobredosis puede provocar vasodilataciones. ¿Sí? Y eso
se da a nivel periférico en capilares centrales muy fácil. Entonces, claro, tiene que ser esta. Y la melatonina, pues, puede provocar estos efectos cuando hay una sobredosis. Claro. Hay mucha gente que no se acuerda que ya tomó una pastilla y se vuelve a tomar otra sin estar el tipo y ya tiene sobredosis. Ahora tiene que estar bien recetado. Por lo tanto, la melatonina parece influir sobre la modulación del ritmo del sistema cardiovascular y lo protege, pues disminuye el riesgo de hipertensión y aterosclerosis. Disminuye el riesgo de hipertensión por el asunto de vasoconstricción, ¿no? Pero acuérdense de lo que sucede con la sobredosis. Este no es un error, es aterosclerosis, no dice arteriosclerosis, dice aterosclerosis. La aterosclerosis es el acúmulo de placas de colesterol, ¿sí? No, a ver, sería más bien así. El endurecimiento de las paredes de los vasos sanguíneos por acúmulo de placas. Ateros, no es arterio, es una ok. Si quiere, no hay problema. Ya, ok. Y también existe, aquí está lo que les decía yo, ¿sí? Las células enterocromafines. La melatonina, el epitelio intestinal puede producir melatonina incluso hasta en mayores cantidades que la glándula pineal, como ya lo mencioné. Más del 90% de melatonina contenida en el cuerpo puede estar localizada en el intestino. ¿Sí? La melatonina es producida por células enterocromafines, aquí está, ¿sí? Y es liberada hacia el lumen. ¿Qué es el lumen? El sería el hueco, pero se llama lumen. Quiten el hueco y pongan lumen. ¿Okay? Suena más así. Entonces, el lumen ya es el sistema porta. Hay otro sistema porta. Si dice sistema porta, aquí no estoy hablando de hipotálamo hipófisis. ¿Hay otro sistema? ¿Dónde hay otro sistema porta? Exactamente. El sistema porta. Exactamente. Es probable que la melatonina contribuya a regular la motilidad gastrointestinal, que es probable porque todavía se sigue estudiando. Muchos de ustedes vieron artículos del 2024 y 2025. Y es posible que actúe en el intestino para protegerlo contra radicales de oxígeno libres, que justamente hablaron mucho de eso. Es decir, acciones antioxidantes. Y estos radicales de oxígeno libres son los famosos ROS, que se producen durante el curso de la digestión e irritaciones locales o inflamaciones. De ahí la importancia de la melatonina. No solamente para la simple, pero sí lo vamos a ver. Claro que sí. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Miren, justamente la parte reproductora. Las especies estacionales, esto lo veremos con más profundidad. ¿Cuándo? Eso, muy bien. Pero en especies estacionales podemos analizar un poco el asunto. La melatonina participa de forma importante en la ciclicidad de estas especies. ¿Por qué? Porque controla la secreción de la GNRH y se puede ver del eje reproductivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Las yeguas, por ejemplo, son una especie que se reproducen en días largos. ¿Qué significa días largos? Que hay mayor horas luz. Eso significaría, no importa si tenemos el hemisferio norte o sur, estamos hablando de primavera y verano, exactamente. ¿Sí? Yo calculé, por ejemplo, en el hemisferio norte, a nivel de lo que es Estados Unidos y Canadá, es mucho más, pero Estados Unidos y México, hay más de 13 horas luz en primavera y verano. ¿Sí? Obviamente más al norte, en verano va a haber mucho más horas luz. Y mientras más al sur se vayan también. En Ecuador, la diferencia entre invierno y verano es 15 minutos. Por eso todavía no se sabe qué pasa con este invierno. Intenté hacer esto con un doctorante, ¿no? No, el vaca no es estacionaria, las vacas son continuas. ¿Dónde lo veremos? Entonces, pero ellos son en cambio estacionales. Entonces, la luz solar es detectada por el diagnóstico, ¿sí? Y
y llega a hipotálamo, ya sabemos, entonces, ganglio cervical superior, como ya lo he dicho, glándula pineal. ¿Sí se dan cuenta? Sí, glándula pineal. La glándula pineal disminuye la melatonina. No la secreta, la disminuye. ¿Por qué? Porque la luz disminuye, la oscuridad incrementa. Ciclo circadiano, por ahí alguien lo mencionó. ¿Sí? Disminuye la melatonina. Y esa disminución permite el incremento de GnRH. Y al incrementar GnRH va a haber más gonadotropinas en HMSH y va a haber ciclicidad. Ya se me fue, ¿lo veremos? ¿Dónde lo veremos? ¿Sí? Pero así como hay especies que se reproducen en días largos, hay especies que se reproducen en cambio en días cortos. ¿Sí? Cuando hay poca, hay más oscuridad, menos luz. ¿Sí? Cuando hay menos luz, el ojo se da cuenta, también por ello, por el sistema nervioso, llega otra vez al núcleo supraquiasmático, da la información al ganglio cervical superior, le informa eso a la melatonina, a la glándula pineal y se libera melatonina. Mayor oscuridad, mayor melatonina. Y ese incremento de melatonina permite el incremento de la GnRH y la ciclicidad. Entonces, tenemos mecanismos que aparentemente son contradictorios, pero justamente acabamos de ver que efectivamente, dependiendo de las concentraciones de melatonina, esta puede tener reacciones químicas. Entonces, en yeguas, 10 largos, ovejas, 10 cortos, es cuando hay este donde va a tener tipos de GnRH, la primera gracias a que bajó la melatonina y la segunda gracias a que subió la melatonina. Se han hecho trabajos muy interesantes poniéndoles horas luz mayor luz artificial a las yeguas, incrementando su ciclicidad. Y encerrándolas a las ovejas en los lugares oscuros para incrementar su ciclicidad en una época de frío. ¿Esto tiene que ver algo con las gallinas ponidoras? ¿Con las? Las gallinas ponidoras. Ah, sí, también. Las ponen para que, o sea, no les. Sí, les ponen el hocico del día, ¿no? Entonces no tienen como. Pero ¿cómo funciona? ¿Por qué eso no funciona? Muy parecido, porque la luz también ingresa por ojo, muy parecido. Lo que pasa es que las gallinas son extremadamente dependientes de. Cuando hay un eclipse es chistosísimo, me pasó a mí, yo trabajé con corredoras en Cuellar, cerca del Parque Cruzarín, ahí en la zona agrícola, y ahí trabajé yo un tiempo. Y fue chistoso porque hubo un eclipse, y al oscurecerse, todas las gallinas se van a porque es un algoritmo que tienen ellos. ¿Sí? Y bajó la producción al siguiente día que también fue cerca. Porque ellos pensaron que era de noche, no era el mediodía. Entonces sí, lo manejan, todo esto lo pueden manejar. Como ya les estoy diciendo, las biotecnologías no es otra cosa que engañar al organismo. Para poder engañar al organismo hay que conocer la fisiología. Pero a lo que te refieres, como lo de las yeguas, como lo de las ovejas, es que depende de cómo funciona como que su ciclo circadiano para cada especie. Entonces, por ejemplo, las yeguas que tienen un ciclo reproductivo más largo. No, en días largos. En días largos, cuando hay luz. Cuando hay. Ajá. Y por ejemplo, las ovejas es más corto. Cuando hay días cortos. Pero la secreción de melatonina es diferente. Es diferente, claro. O sea, la una estimula el ciclo reproductivo cuando la melatonina sube y baja cuando el día largo y la otra cuando baja. Exactamente. Lo entendiste muy bien. Los procesos fisiológicos específicos lo veremos en especificidad, lo veremos porque son complejos, son muy complejos. ¿Sí? O sea, cómo es que en algunas la baja melatonina la estimula y cómo es que a la otra la subida de la melatonina la estimula. ¿Sí? Es complejo esa diferenciación, pero ya se conoce, entonces es muy claro. ¿Sí? Ahí está lo que sucede, por ejemplo, la yegua. Más luz, ¿sí? Eso es comunicado por todo este mecanismo que nos digo, y hay baja liberación de melatonina, y esto favorece la liberación de En el caso de ovejas que dependen de la oscuridad para reproducirse, la luz lo que va a provocar es esto, es decir, que no haya esto, que no haya electricidad. El aire. Eso es el efecto. Entonces, en las ovejas, por ejemplo, en el verano y en primavera, ellas están en adentro, no están ciclando. ¿Por qué? Porque la baja melatonina no estimula la GnRH, por lo tanto no hay FSH y LH, y por lo tanto no hay. Entonces, ese tipo de mecanismos hay que entenderlos muy bien.
muchos de ustedes hablaron sobre el mecanismo oxidativo de la melatonina. La melatonina lo dice sus receptores, ya hemos visto que son los receptores 3 en este caso, va a provocar que exista una interacción va a provocar que done electrones para poder tener efectos antioxidantes. La melatonina, y estoy seguro que en los artículos que leyeron sobre efectos antioxidantes de la melatonina hablaron de la glutatión peroxidasa. La glutatión peroxidasa es la enzima que protege de la oxidación dentro de la célula. Y su principal elemento de conformación es el selenio. De hecho, entonces, el selenio favorece los efectos antioxidantes. Y la melatonina está participando en la síntesis de la glutatión peroxidasa para tener efectos antioxidantes. ¿De acuerdo? La vitamina D es otra, muy bien, la vitamina D es otra de las que está actuando justamente en la actividad de la proteína peroxidasa, pero la vitamina D es un protector antioxidante fuera de la célula. Esta es otra. La glutatión es intracelular. Por eso es que muchos fármacos, de hecho, no voy a aprovechar aquí con la compañera, muchos fármacos vienen selenio y vitamina D en una misma dosis, en una misma presentación. El problema es que dice en el frasco intramuscular, y yo no se lo recomiendo se absorbe rapidísimo. Tiene que colocarse subcutáneo. Pero por ejemplo, esto de aplicaciones con efectos antioxidantes puede ser también como envejecimiento. Es como lo de las células. Exactamente. Las células como que se dañan. Exactamente, por eso es que la melatonina se está estudiando para ver efectos de anti-envejecimiento. Algunos artículos lo requieren. Para evitar el envejecimiento. Al evitar la oxidación, no envejece la célula. Imagínense descubrir el secreto de la célula. Ok. Y ahí está, pues también. Entonces, la producción de melatonina disminuye el incremento de la edad en varias especies, incluyendo el humano. La alimentación de melatonina de ratones, el agua bebida incrementa la longevidad hasta un 20%. La melatonina previene degeneración celular y abarca incidencia de cáncer en roedores viejos. Insisto, algunos de los artículos mencionaban justamente esto. La restricción alimentaria experimental incrementa niveles de melatonina circulante y la longevidad de los animales en la vaca. Por eso es que se está estudiando muchísimo la melatonina como efecto para evitar el envejecimiento. No les estoy recomendando que vayan y ahorita comiencen a tomar melatonina. No hagan eso. Esperen a que saquen las conclusiones de los estudios. Y en el sistema inmunitario también actúa. Imagínense cuánto trabajo que hace la melatonina. Desde hace muchos años se ha observado que la administración continua de efectos de la glándula pineal incrementa el peso del timo en los animales. Ya vamos a ver justamente el timo como última glándula en los animales de laboratorio. Y por el contrario, la pinealectomía, es decir, la extracción de la glándula pineal, neonatal conduce una atrofia de timo. Y ya vamos a ver lo importante que es el timo de la y una disminución de la capacidad generadora de actividad. Es decir, que la melatonina también está participando en el proceso inmunitario. Exactamente, para evitar la enfermedad del humor. ¿Dónde está? No. Se me corrió una diapositiva donde justamente estaba la relación de la melatonina en la bolsa de Fabricio y demás. Aquí está. No está más. Olvídate. No está la de la bolsa de Fabricio. Bueno, pero sí, tienes razón. Es en la bolsa de Fabricio la de todo justamente para evitar enfermedades como la de efectivamente. A pesar de que la enfermedad de humor es viral y por eso se estudia la enfermedad hay el COVID, los datos COVID, el calendario de vacunas están por también la vacuna contra el humor, pero sí, la actividad inmunitaria que hace la melatonina es una cosa de Fabricio. Bueno.
Ahora sí analicemos un poco los ritmos biológicos. Ya sé dónde estaba. Espérenme. Era aquí. Pero que cambié de perspectiva porque no se veía bien. Era una similar, estaba justamente la voz de Fabi. Y no es así. Yo mismo la quité. Sorry. Pero bueno, el asunto es que efectivamente sí tiene esa función. ¿Sí? No se veía bien y le puse esta porque tal vez se ve todas las diferencias que tienen, pero ya no está la voz de Fabi. Pero ok, regresemos. Analicemos ahora sí, entonces, para terminar la clase de hoy, los ritmos biológicos. Existen varios tipos de ritmos biológicos, como podemos ver ahí. Un ritmo biológico se define, ya por definición, por ejemplo así. Por definición, un ritmo biológico es la actividad o función biológica que se repite de manera regular en un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Eso es un ritmo. De acuerdo con su frecuencia puede haber ritmos altos, medianos o bajos. De acuerdo con su origen puede haber exógeno, ¿sí? Un exógeno dependiente, o geofísico dependiente, es decir, del ambiente, ¿no? Del ambiente, y también obviamente el endógeno dependiente. De acuerdo con su duración, respecto al día y su repetitividad, puede ser ultradiano, circadiano o infradiano. Ultradiano más de un día. Circadiano dependiendo del día. ¿Sí? E infradiano medio día. ¿Sí? Entonces ese tipo de ritmos pueden existir también. De acuerdo con su frecuencia y de presentación en días, meses o años, puede haber circaheptano, circaseptano, circatrigintano, circatrimestral, circasemestral y circanual. Imaginen todos estos ciclos ritmos biológicos que se pueden presentar, todos dependiendo de sincronicidad meses. Y de acuerdo con su relación de algún fenómeno geofísico puede ser circamareal, circanitemeral y circalunar, que también ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Por ejemplo, el circamareal es de la marea. En una ocasión en Galápagos, uno de los ganaderos no podía atendernos, tuvimos un tiempo libre, me fui a una tiendita, ahí en Floriana, me acuerdo, y hidratándome un poco, escuché a dos pescadores conversar, y uno le decía al otro, oye, sí, como estaba el mar ayer. Sí, estaba bien bravo, pero no te fijaste en la luna. Para el oído, ¿verdad? ¿Sí? Resulta que esa noche hubo luna llena, anual, o circular, pero circular. Y dice ahí que, a pesar de que en la luna llena hay mejor la pesca, porque los peces abundan más, el mar se vuelve mucho más bravo, si está marea. ¿Sí? La marea se vuelve mucho más brava. Y eso obviamente me llamó mucho la atención y fue algo que obviamente quise indagar un poquito más, justamente por esos tipos de proyectos. Es más, en el 2017, quienes estudiaron esto ganaron el premio Nobel, porque estudiaron justamente los mecanismos moleculares del ritmo circadiano. Esto es muy reciente, estamos hablando de menos de 10 años. ¿Sí? En menos de 10 años. ¿Ves por qué era el artículo que dice con menos de 10 años? ¿Sí? Entonces, la información es bastante interesante, conociendo los procesos moleculares. Ustedes investigadores han encontrado y descubierto que controlaban el ritmo circadiano. Ahora imagínense cuánta investigación más habrá para poder entender los ciclos los ritmos circadianos, por ejemplo, ¿sí? O los ritmos circanuales. Por eso les digo, lo del asunto de la estacionalidad es mucho más complejo, pero si lo tenemos que ver en otra materia, ¿no? Pero esto es lo que justamente abarca una gran cantidad de información que nos sigue enseñando en todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre?
pineal. ¿No? ¿Ninguno? A ver. En los animales marinos, por ejemplo, sería regulado por la Comisión Nacional. Y también dice un año. ¿Por qué hay más veces? Según los estudios en la conversación, obviamente ya al ritmo de las conversando ahí, me decía que la luna atrae a los peces. ¿Sí? A la luna atrae a los peces. Entonces, cuando es una llena es cuando más salen a buscarlos. O para otra vez engañar al cuerpo, lo que hacen ellos es poner antorchas en los barcos para atraer los peces. Ven una luz, los peces se acercan y van. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Esto claro? ¿Seguro? Bueno, vamos a quedar ahí, porque si hablamos continuo voy a quedar en la mitad. Pero ya solo tenemos una práctica tenemos que hacer. El día jueves 4 de diciembre sería la quinta, es más, está la materia de la quinta hace mucho rato. El quinto examen es tiroides, metabolismo de calcio y adrenal. Es decir, esto ya se puede usar. Podría haber sido hoy y el sexto es páncreas, pineal y timo, que es una plaqueada renal. Posiblemente también otro